Cristian Villarroel Salazar, en donde vamos a dialogar. Esta mañana se dio una manifestación hacia la Corte Constitucional en la ciudad de Quito. Lamentablemente, la Corte decidió suspender de manera provisional la ejecución del decreto ejecutivo 754 que hace referencia a la consulta ambiental. En esto hay que dar un poco de antecedente para que nuestros amigos oyentes puedan entender qué es lo que estaba pasando. Los sectores industriales de nuestro país tienen que cumplir ciertos procedimientos para emplazar industrias, ciertas actividades económicas, y hay procedimientos que se tenían que cumplir. Lamentablemente, durante más de un año, estos procedimientos de la consulta ambiental estaban paralizados porque faltaba un reglamento que no se daba paso en el gobierno del señor Guillermo Lasso. ¿Por qué razones? Nadie las sabe ni nadie las entiende. Pero las actividades se encontraban paralizadas. Una vez que entra en vigencia, porque ya se firmó este decreto ejecutivo, ahora es suspendido por parte de la Corte Constitucional, volviendo nuevamente a dejar en stand-by todas las actividades, inversiones que se tienen que hacer en el país, puestos de trabajo que de pronto van a tener que suspenderse si es que esto sigue en pie como está en los actuales momentos. Cristian, bienvenido a la W. Coméntenos mayores detalles. Ustedes están protestando y un sinnúmero de empresas también están protestando por cuanto la Corte Constitucional ha suspendido este decreto 754. Denos mayores detalles. Bienvenido. Muchísimas gracias, Rubén. Buenas tardes con todos los radioescuchas y, bueno, los que nos siguen por redes sociales también. Efectivamente, el día de hoy, cientos de estudiantes, trabajadores, gremios, poblaciones, comunidades afectadas por la decisión de la Corte Constitucional, como tú mencionabas, nos citamos acá en la ciudad de Quito, en la capital, para acudir a la Corte Constitucional debido a este, yo diría, lamentable decisión, una decisión equivocada, pero como ciudadanos respetamos las decisiones de las autoridades, pero sin duda no estamos de acuerdo con esta suspensión del decreto 754, que lo que está haciendo es bloqueando las oportunidades del empleo y las inversiones también. En la actualidad, debido a esta suspensión de la Corte Constitucional, se encuentran detenidos 176 proyectos entre hospitales, escuelas, obra pública en general, farmacéuticas, empresas mineras, empresas petroleras, empresas de energías renovables a nivel nacional. Esto está bloqueando una inversión de más de 2.200 millones de dólares que son necesarios para reactivar la economía del país en esta situación en la que nos encontramos, que son necesarias para crear nuevas plazas de empleo. Y obviamente la Corte Constitucional... ¿Perdón? Le estábamos ¿Aló? escuchando. No, le estamos escuchando, Perdón. Cristian. No había ninguna Perdón. pregunta. Perdón, entonces la Corte Constitucional toma esta decisión en función y presión mediática por redes sociales, por medios de comunicación de un grupo reducido de personas que primero no están a nivel nacional. Organismos internacionales, grupos políticos, esto es netamente responsabilidad también de la CONAE, porque la CONAE fue la que presentó una acción de inconstitucionalidad por este decreto hace algunos meses atrás. Está respondiendo a esto la Corte Constitucional, sin entender el antecedente social, sin entender el antecedente económico que su decisión está sobrellevando. Entonces, estamos afectados, estamos incómodos con la decisión. Sabemos que en proyectos de la provincia de Bolívar, de Cotopaxi, también de la provincia de Azuay, en la provincia de Imbabura, muchas empresas han tenido que parar las contrataciones, despedir a personas porque las actividades se detienen. Las empresas obviamente no pueden dar trabajo si no hay actividades que hacer, si no hay construcción, si no hay obra que hacer. Entonces, definitivamente esto está caotizando la economía del país, y esto es solo el inicio. Si esta decisión la Corte no la analiza de manera inmediata y con urgencia, pues para finales del año estaríamos hablando de un gran número de despidos a nivel nacional de varias industrias que no pueden iniciar sus proyectos, sus construcciones, sus obras, porque no tienen licencias ambientales. Entonces, esa fue la manifestación. Estuvimos alrededor de 1,000 personas
manifestándonos afuera de la Corte Constitucional, caminamos hacia allá desde el Parque del Arbolito y ahorita estamos reunidos también afuera de la Defensoría del Pueblo, que el defensor del pueblo nos está atendido a una comunidad de la provincia de Bolívar también para escuchar sus inconformidades frente a esta decisión y pedir ayuda también a la Defensoría, porque ya no sabemos qué más hacer. Cristian, de pronto en esta protesta no se abrió un espacio en la Corte Constitucional para que puedan expresar exactamente a los miembros que conforman la Corte Constitucional y escuchar cuáles son los problemas y los entretelones que están detrás de esto y las consecuencias también de esta medida, porque como usted bien dice, hay un sinnúmero de proyectos que se ven paralizados. Usted hacía mención, entre estos, por ejemplo, están hospitales, fábricas, gasolineras, restaurantes, cementerios, la obra pública, eléctricas, mineras, petroleras, que están paralizados y que se genera un sinnúmero determinado o indeterminado de puestos de trabajo, que esto también tiene una repercusión económica bastante fuerte. Sí, efectivamente. Miren, nosotros no pudimos, obviamente, los señores jueces estaban en un plenario. Esperemos que hayan escuchado nuestros pedidos, pero pudimos dejar un amicus curiae, que es prácticamente una de las únicas formas que permite la Corte Constitucional para poder expresarnos como ciudadanos o como organizaciones o como empresas en general. Hemos dejado un amicus curiae donde prácticamente lo que se está pidiendo es que analice de manera inmediata, con urgencia, la decisión sobre el tema del decreto 754 y que revea la suspensión del proceso de consulta ambiental. Porque mientras ellos analizan, tranquilamente se puede avanzar con los procesos de consulta ambiental para la obtención de la licencia ambiental. 26 proyectos a nivel nacional iniciaron ya el proceso de consulta ambiental sin ningún problema, sin ninguna novedad, con algunos altercados quizá en la provincia de Cotopaxi particularmente, pero ya de eso se valieron las organizaciones sociales, los grupos ambientalistas, para decir que prácticamente la consulta ambiental es por un tema extractivo, no es solamente por un sector extractivo. Hay 176 proyectos, hay obra pública que está detenida. Por favor, las organizaciones sociales deben sensibilizarse y obviamente los jueces también deben sensibilizar las decisiones que toman. No pueden atender a decisiones o a presiones que vienen por redes sociales o medios de comunicación, por Dios. Aquí la legislación, la ley, la Constitución es para todos y la Corte debe regirse a eso nada más. Lo que estamos exigiendo es en legítimo derecho, tener una consulta ambiental, tener el derecho a ser informado de las actividades que se están haciendo en territorio para posteriormente también beneficiarnos de esos proyectos, de esas empresas que se desarrollan a nivel nacional. ¿Cuál sería el tema, por ejemplo? ¿Qué problema hacer, dejar que siga este decreto ejecutivo con la consulta ambiental, si en el fondo la consulta ambiental entendemos que se desarrolla y se hace en la área de influencia, exactamente donde se va a emplazar cualquier proyecto? ¿Cuál sería el problema de suspender momentáneamente este asunto por parte de la Corte? Miren, si las consultas ambientales se suspenden, no los proyectos, las empresas no podrían obtener, las licencias ambientales. Si no se obtiene la licencia ambiental, pues obviamente no se puede proceder con las construcciones de infraestructura o con cualquier otra necesidad que sugiera la obtención de esta licencia ambiental. Muchas actividades productivas para iniciar sus proyectos necesitan obtención de la licencia ambiental, que es un derecho prácticamente de las comunidades, de las poblaciones que están alrededor de los proyectos o de las empresas que se van a construir. Y en este caso, pues, si no tenemos licencias ambientales, pues simplemente las empresas no van a contratar, la inversión se va a ir porque aquí hay inversión extranjera en riesgo. Y usted sabe, los inversionistas en riesgo, en extranjeros, Rubén, si no pueden invertir en Ecuador, pues se van a otro país sin ningún problema. Entonces, lo que estamos aquí dando es una pésima imagen a los inversionistas internacionales de que en Ecuador no hay seguridad jurídica, porque desde el 2021, desde septiembre a octubre del 2021, se suspendió, de igual manera, por pedido de la Corte Constitucional, se suspendió la emisión de licencias ambientales. El gobierno trabajó en un nuevo reglamento para reformar el Código Orgánico Ambiental. Sacaron el instructivo en junio, y ya en julio lo suspende la Corte Constitucional.
Entonces ya hay muchas empresas, como en Bolívar, en Cotopaxi y en Azuay también, ya van 2 años parados. Obviamente las empresas no pueden aguantar tanto, por más capitales extranjeros que sean, no pueden aguantar tanto y van a tener que despedir y prescindir de plazas de empleo, o en el peor de los casos van a tener que irse del país. No entiendo cuál es la posición de la Corte, no entiendo cuál es el sentir o cuál es el análisis que ellos han hecho. Entiendo que ellos analizan toda la constitucionalidad, pero hemos hablado con un sinnúmero de abogados también, de constitucionalistas, y sabemos que esta decisión tuvo presión política y tuvo presión mediática, y no estamos de acuerdo con eso, los que verdaderamente estamos afectados. Ahora, el papel que juega el gobierno y el Ministerio del Ramo, el Ministerio del Ambiente, el MATE, ¿qué es lo que dice el MATE? Porque también sería importante conocer qué criterio tiene, porque es la institución donde se regulariza la licencia ambiental. Miren, hemos tenido reuniones con el Ministerio Rector del tema ambiental y prácticamente ellos han tenido que acoger las disposiciones de la Corte. La Corte Constitucional, como usted sabe, es una máxima autoridad en temas constitucionales. El hecho de no acatar estas disposiciones en el marco de la ley, pues puede sugerir sanciones. Ningún servidor público va a poner en riesgo su credibilidad, su libertad, porque aquí obviamente si pasa algo, enseguida van a ser perseguidos los servidores públicos y les entendemos. Pero aquí yo creo que es un poco de lógica de sentarse a conversar. Yo sé que hay independencia de poderes entre el Ejecutivo, entre el Judicial, pero creo que sería necesario conversar primero la situación, cuáles son las afectaciones, cuáles son los beneficios, cuáles son las cosas que se pueden mejorar. Pero aquí creo que priman los intereses políticos, los intereses mediáticos, y bueno, pues esto, el que termina pagando al final es el trabajador, las personas de a pie, y por esa misma razón es que nos juntamos para hacernos escuchar, porque vemos que no hay otro canal para que nos escuchen ahora. No hemos escuchado, ni tampoco hemos visto, ni hemos leído ningún pronunciamiento de las cámaras de la producción del país respecto a este tema de suspender la consulta ambiental por parte de la Corte Constitucional, Cristian. No, sí, la Cámara de Industrias y Producción, la Cámara de Minería, la Cámara Ecuatoriano-Canadiense, algunas cámaras, el Comité de Empresas también se han pronunciado la semana pasada efectivamente, y han sido muy enfáticos en el impacto que esto está generando. Pero obviamente no sabemos hasta qué punto la Corte Constitucional está entendiendo, porque sabemos que ellos están tomando las decisiones desde lo legal. Pero una cosa es lo legal, otra cosa es lo social, lo que pasa en las zonas rurales. Allá la gente necesita empleo, la gente de las zonas urbanas necesita salir para conocer la realidad de las zonas rurales. Allá no hay oportunidades. Muchos de los proyectos que estaban generándose, que estaban avanzando, estaban generando grandes oportunidades, mejor calidad de vida para los territorios rurales. Pero no, las decisiones se toman desde un escritorio en la capital del Ecuador y prácticamente no se comprende cuál es la afectación real. Pero así vivimos. Y no se tiene tampoco un tiempo determinado que pueda decir la Corte puede pronunciarse de aquí en 8 días, en 15 días, como puede pronunciarse de aquí en 6 meses. ¿Qué tiempo tendría la Corte para pronunciarse sobre este tema? Mire, precisamente esa es una gran pregunta, Rubén, y es una de las principales preocupaciones que nos motiva a salir. Y vamos, no va a ser la primera vez. Vamos a estar constantemente presionando porque como antecedentes sabemos, por experiencia sabemos que la Corte para este tipo de decisiones puede tomarse como 6 meses, como un año, como 3 años. El tema de Yasuní creo que le tomó como 9 años resolverlo para sacar una consulta popular que ahora nos deja sin ingresos económicos. Nos deja sin cerca de 1.200 millones de dólares por una decisión que la toman todos los ecuatorianos. Pero la afectación principal, vayan y pregunten en Orellana y en Sucumbíos, la gente vive de las actividades petroleras. Yo no sé cuál es la atribución del resto de ciudadanos de decidir por algo que no conocen, no entienden, no está socializado, no está comprendido, pero lo deciden. Entonces, estos son los problemas sociales, políticos que todavía no se logran resolver aquí en el país. Cristian, le agradecemos por haber estado en nuestro espacio informativo. Esperemos a ver qué respuesta da la Corte Constitucional sobre este reclamo. ¿Todavía están en manifestaciones en las afueras de la Corte Constitucional? Acabamos de terminar ya, ya la gente, estuvimos de visita de varias provincias, Bolívar, Cotopaxi, Imbabura, Tungurahua, Azuay,
se me escapa, no se me escapan algunos, pero y varias organizaciones, ¿no? Constructores, empresas mineras, empresas energéticas, empresas de los textiles, empresas constructoras, trabajadores de las constructoras, ¿no? Entonces, estamos acabando ahorita, ya la gente tiene que regresarse también, tenemos que seguir trabajando, pero no queríamos perder la oportunidad de hacernos escuchar. Muchas gracias, Cristian. Un buen día. Rubén, muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Gracias. Ha sido Cristian Villarroel. Está en la ciudad de Quito. Se desarrolló en horas de la mañana de hoy y el mediodía también esta manifestación en los exteriores de la Corte Constitucional en protesta para que la Corte decida de la manera más rápida de su pronunciamiento respecto a esta suspensión provisional del decreto ejecutivo 754 que hace referencia a la consulta ambiental. Ya hemos escuchado las repercusiones que se está teniendo de momento la paralización de una cantidad enorme de proyectos. Se habla de 176 proyectos grandes, megaproyectos que están suspendidos por esta decisión de la Corte Constitucional y hablando de otros proyectos que ya son más pequeños. La industria textil, por ejemplo, la construcción de un hospital, también están detenidos, que son quizás proyectos un poco más pequeños que los otros, que son todos importantes, pero que lamentablemente no hay la viabilidad. En este caso ya desde la Corte Constitucional. Vamos a hacer una pausa y volvemos con la parte final de nuestro noticiero. Buenas. Es un placer saludarte de nuevo. W Radio. Ahora también en tu Alexa. Solamente di Alexa. Pon la W 90.1 Ecuador. W Radio Ecuador. En Tuning.